Gloria a Dios. Señor Jesús les bendiga a todos en esta mañana. Para mí un privilegio poder estar en este lugar una vez más, para poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios nos ha dejado, que es su eterna palabra. Así que por la gracia de Dios estamos de nuevo en este lugar a petición de nuestro hermano Fabio Bernal, quien antes de salir para los Estados Unidos me pidió que estuviéramos en este lugar, y para mí es un placer, es grato poder estar ayudando al pueblo de Dios, a la novia del Señor Jesucristo en este lugar. Reciban saludos de los hermanos del tabernáculo en Villavicencio. Y bien, vengo en compañía de mi hijo y otro hermano que está con nosotros en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros, oramos y esperamos que el Señor nos pueda ayudar, bendecir en esta mañana, de acuerdo a nuestra disposición y a lo que hemos venido a buscar en esta mañana. Vamos a orar. Amoroso y eterno Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por traernos con bien, Padre Santo, por darnos un día más aquí en la tierra, de la cual esperamos que sea para tu honra y tu gloria, para beneficio de tu pueblo, para cada uno, sabiendo de que nuestra estadía en la tierra es por una causa, Señor, que podamos cumplir el propósito de Dios, el propósito para el cual hemos sido colocados en esta tierra. Padre amado, bendice a cada uno de tus hijos en este lugar. Bendícelo a través de tu palabra que se ha de hablar, que se ha de exponer en esta hora, Señor. Toma el control de nuestras vidas y de todo, y que podamos, Señor, salir de aquí fortalecidos con una doble porción de tu palabra, de tu espíritu, porque lo estamos pidiendo para honra y gloria de tu nombre y beneficio de tus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar abriendo las Escrituras y vamos a ir al libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 3 al verso 7. Y luego vamos a leer también en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Entonces, en primer lugar, Amós, capítulo 3, versículo 3 al 7. ¿Ya lo tienen? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice, verso 3 del capítulo 3 del profeta Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazos sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. La cual dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar vuestros lugares.
Queremos en esta mañana, quiero hablar un poco de un pensamiento acerca de el agente de Dios. Entendiendo que, en primer lugar, dijo el hermano Branham, el agente es el Espíritu Santo, el agente de la vida. Pero luego también entendemos, como dijo el hermano Branham, Dios no tiene más manos que nuestras manos, no tiene más boca que nuestra boca. Y como bien vemos aquí en la escritura de Amós, capítulo 3, especialmente el versículo 7, miramos que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces entendemos de que Dios tiene una manera de hacer las cosas. El hermano Branham dice: Dios hubiera querido, si Él hubiera querido utilizar el sol para predicar el evangelio, lo hubiera hecho. Si Él hubiera querido utilizar la luna, un árbol, cualquier otra cosa, cualquier otro medio, Él lo hubiera hecho. Pero Él escogió esta manera de que el hombre le predicara al hombre. Escogió al hombre para que él fuera el portavoz, para que fuera la boca, para que fuera, como dice, el instrumento para Dios poder hablarle al mismo hombre. Por eso encontramos aquí en la primera carta a los Corintios, te dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que alguien predicara, hablara la palabra, y de esa manera entonces Dios salvaría al ser humano. Hermano Branham dice también, de la manera como Dios lo hizo desde un principio, dice: Él lo hará siempre, lo ha hecho siempre, y Él no puede cambiar. Él no cambia sus modos, solamente cambia de máscara o cambia de vaso, pero el método siempre sigue siendo el mismo, la manera sigue siendo la misma. Él no cambia en nada de eso. Entonces miramos, como dice el hermano Branham, nos enseña que el Espíritu Santo es el agente de Dios, pero también nos enseña que el hombre es el agente del Espíritu Santo de Dios. Pues el Espíritu Santo necesita al hombre para trabajar por medio de él. Se requiere unidad entre Dios y el hombre. Porque si no hubiera unidad, si no hay conexión entre Dios y el hombre, de nada serviría el oficio del hombre. Porque bien dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Sin mí no podemos hacer nada. O sea, sin Dios no podemos hacer nada. No importa cuántos talentos tengamos o lo que pudiéramos llamar dones, ¿verdad? Porque uno ve dones o talentos, como uno le llame. Vemos, por ejemplo, los artistas del mundo, cantantes. Son dones que Dios le dio, pero están desconectados verdaderamente del dador de los dones, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, qué bueno cuando el hombre, Dios lo ha llamado a su servicio, y no importa si sea predicador o sea laico, sea creyente únicamente, porque primero, antes de ser predicador, tenemos que ser creyentes, ¿verdad? Nadie, si hablamos de predicadores, no puede ser predicadores sin antes creer la palabra, porque los primeros que estamos llamados a creer somos nosotros, ¿verdad? Porque no podemos decir al pueblo que crea cuando el predicador no cree. Entonces, para poder creer, el Señor habló acerca del nuevo nacimiento y dijo que el que no nace de nuevo no puede ver, lo cual es ver o entender el reino de Dios, y no puede entrar a ser parte del reino de Dios. Se requiere el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, habla el hermano Branham en la estatura del varón perfecto. Dijo: el nuevo nacimiento es lo que le produce la fe de Dios, ¿verdad? Porque comienza con una fe intelectual,
cuando se cumple la escritura que dice en la carta a los Romanos, alrededor del capítulo 10, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no el oír de cualquier cosa, sino el oír de la palabra. Entonces comienza esa fe que comienza por el oír, es una fe intelectual. Pero entonces el nuevo nacimiento lo lleva a una fe sobrenatural. O sea, para cumplir lo que dijo el profeta, no la fe del hombre, sino la fe de Dios. O sea, llega a ser la fe de Dios en la persona o en el individuo. Eso es lo que nos lleva a una conexión con Dios o a una unidad con Dios. Y cuando llegamos a esa unidad con Dios, entonces aprendemos a depender no de nosotros mismos ni de nuestro intelecto, sino a depender de Dios. Y entonces es la manera en la cual Dios puede utilizar a un vaso o a una persona para poder Él mismo proyectarse al pueblo o traer vida al pueblo. Cuando miramos nosotros el ministerio del hermano Branham, sabemos que él tuvo el debido proceso. Él tuvo que nacer de nuevo, tuvo que tener una experiencia con Dios. Y lo que él lo hablaba verdaderamente porque era la vida de Dios en él. Entonces él se convirtió en ese instrumento por medio de la cual Dios pudo venir y proyectarse a un pueblo creyente que hoy está colocado alrededor del mundo, ¿verdad? En todas las naciones, porque Dios prometió que iba a levantar de toda nación, de toda raza, color, no importa de a dónde. Dios tenía un pueblo elegido, un pueblo predestinado para vida eterna, para ser la novia del Señor Jesucristo. Entonces miramos, Dios no ha cambiado sus modos. En primer lugar podemos mirar una cosa, y es que no hará nada el Señor Jehová. Podemos mirar ahí y podemos quedarnos un poco en esa escritura. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor. Cuando miramos no hará nada, es que no hace nada. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces no puede traer un juicio. Hay un mensaje que predica el hermano Branham titulado advertencia antes del juicio, o advertencia y luego juicio. Dice, nadie se le hace juicio sin primero haber una advertencia. No podía venir el diluvio sobre la tierra, la destrucción por el agua, sin que primero hubiese una advertencia. Y esa advertencia fue a través de un hombre llamado Noé. Dios no se lo reveló a una docena de hombres. Dios se lo reveló a un hombre. Ahí donde está el problema, donde dice el profeta que es difícil que el hombre le crea al hombre. O sea, un hombre creerle al hombre. Difícil que le creyeran a Noé. Y más cuando todo era contrario a la ciencia, contrario a la época en la que estaban viviendo. Porque miramos el mensaje de Noé, especialmente el mensaje era, va a llover. Eso era todo el mensaje, va a llover. Y consecuente a eso que viene, entonces Dios me ha mandado preparar un arca o una vía de escape, para que todo el que me crea lo que he dicho, entre al arca y escape del juicio, de la ira de Dios que ha de caer sobre la tierra. Ahora, es un mensaje tan contrario al tiempo, a esa dispensación, a esa edad, a ese tiempo, porque nunca había llovido. Creo que nunca habían visto una nube, porque no llovía. Miramos escrituralmente que llovía de abajo hacia arriba, subía un vapor, bañaba las plantas, y a la manera que sostenía, y no caía agua de arriba hacia abajo, sino ese vapor, esa humedad subía y bañaba la tierra, humedecía la tierra, para que entonces las plantas tuvieran humedad.
Y científicamente investigaron. Dice, este hombre está diciendo esto, vamos a investigar si es cierto. Pero la ciencia no encontró nubes, la ciencia no encontró agua, no encontró nada. Entonces era un mensaje que no se podía probar científicamente que fuera real. ¿Quién podía creer? Difícil. Y más un hombre campesino, un hombre que no era científico, un hombre del común, y venir con el cuento, decir, Dios se me apareció y me ha dicho que el fin de todo ser humano y de todo ser viviente ha llegado a su fin. Y que en mis manos, porque era la realidad, Dios puso en las manos de Noé el destino de la humanidad. Estaba en las manos de un hombre. Ahí estaba. O sea, Noé tenía la vía de escape. Porque Dios no solamente da una advertencia, no solamente habla de un juicio, sino que Dios provee también la manera de escapar. El propósito principal de Dios es poder darle la manera, o sea, proveer la forma que sus hijos escapen del juicio venidero. Entonces eso se lo dio, no se lo dio a una junta, se lo dio a un hombre, porque Dios no cambia. Entonces no podía venir el diluvio sin que primero un hombre lo supiera, y ese era Noé. Y este hombre lo publicara por todo lugar, a toda persona, y dijera lo que iba a venir, pero también él pudo dar la vía de escape. Lo tremendo era para que le creyeran. Creerle a un hombre, y es difícil que el hombre le crea al hombre. En cierto sentido decimos de esa manera, pero vea, qué fácil es que el hombre le crea al hombre que no tiene la verdad. Porque si vamos a mirar, el hombre siempre está siguiendo a alguien, ¿ve? Pero al hombre de Dios es difícil, ¿ve? Porque siempre el hombre de Dios viene con algo diferente a la tendencia del día, a lo que están llevando a cabo en el día presente. Entonces siempre es contrario. Difícil para que le crean, pero los que han de creer, creerán, porque están elegidos, predestinados para creer y aceptar. Por eso dice Pablo, dice, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quizá un hombre gritando, un hombre hablando, reprendiendo el pecado, y más en una edad como esta donde se va cerrando el círculo y no vamos a poder ni corregir el pecado, porque las nuevas leyes dicen tenemos que respetar a todo mundo y darle libertad a un mundo que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero el creyente dice, él prometió, o sea, Dios dice, agradó a Dios salvar no a los incrédulos. El incrédulo no puede ser salvo por incrédulo. Pero dice, agradó salvar a los creyentes, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. Y miramos ahí una diferencia. El creyente está llamado a recibir el Espíritu de Dios, lo cual es contrario al mundo, que tiene el espíritu del mundo. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Cuando viene esa experiencia sobrenatural del ser humano con Dios, ese nuevo nacimiento, Él coloca el espíritu que es de Dios. El nacimiento natural nos trae el espíritu que es
es del mundo. Pero el nuevo nacimiento nos trae el Espíritu que es de Dios para poder entonces entender lo que es de Dios y recibir lo que es de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, estoy leyendo de versión 1909, versión de 1960 ya dice el hombre natural. O sea, el hombre natural es que no tiene el Espíritu de Dios. Pero me agrada esa versión que dice el hombre animal. ¿Sabe por qué? El hermano Branham dijo, un hombre sin Dios puede llegar a ser peor que un animal. ¿Sí? Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso dice el profeta, dice, un hombre sin Dios puede llegar a tal grado de bestialidad, de ser una bestia. Puede arrebatarle una bebé a una madre de sus brazos y violarla. Nunca lo hará un animal. Un animal macho nunca hará una cosa de esas. Él respetará siempre a la hembra. Solamente él estará con ella en el tiempo, en su tiempo, usted lo sabe, ¿ve? Todos somos adultos, ¿ve? Pero nunca haría una violación. Pero el ser humano llega a tal grado. Ahora, si llega a ese grado, ¿cuánto menos va a entender las cosas sobrenaturales? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Dios quiso salvar al hombre por la locura de la predicación. Un hombre predicando a otros hombres. Dios no mandó a construir colegios, escuelas ni hospitales. Dice el hermano Branham, todos son muy buenos, pero ese no fue el plan original de Dios. Dios mandó a predicar el Evangelio. En Marcos 16, 14 al 16, encontramos allí, dice la Escritura, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Siempre surge la incredulidad. Siempre eso batalla con el ser humano. Y algunos se lo habían visto ya resucitado y llevaron la noticia y fueron los mismos discípulos, los mismos apóstoles que dijo, no puede ser, cuando él había dicho que él se iba a levantar otra vez de entre los muertos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le censuró. ¿Qué censuró? La incredulidad de que no habían creído a los mensajeros que habían llevado las buenas nuevas de que Él vive. No le creían. Entonces Él mismo tuvo que hacerse presente. Entonces miramos el verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces encontramos allí en los Evangelios, encontramos dos comisiones. La primera comisión fue en Mateo 10, cuando encontramos de que fueron comisionados los discípulos a predicar solamente a la casa de Israel. Solo a la casa de Israel. Ni por camino de gentiles ni de samaritanos iréis, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel.
Pero ahora, después de su muerte, entierro y resurrección, que Israel había rechazado como nación al Señor, entonces ahora viene una nueva comisión, y esta nueva comisión ahora es a todo el mundo, a toda criatura. ¿A quién estaba comisionando? A hombres, a seres humanos. El Evangelio lo colocó en las manos de hombres, no cualquier hombre. Hombres, dijo el hermano Branham, no hombres con guantes de goma, sino hombres que puedan tomar la palabra como Dios la dio y dársela al pueblo, que pueda pararse y decirle a lo blanco blanco, a lo negro negro, ¿verdad? Instruir un pueblo, preparar un pueblo, como dijo el hermano Branham. A él lo criticaron por causa de su evangelio tosco, de su corrección a la mujer inmoral y al pecado. Entonces dijo una vez, ¿sabe una cosa? Creo que fue Beethoven. Dice, ¿usted sabe cuántos papeles rompió y botó a la basura, echó a la basura? Porque él quería una obra maestra. Él lo intentaba y no le salía y volvía otra vez hasta lograrlo. Entonces dijo el profeta, dice, yo quiero una obra maestra para el maestro. Una obra maestra para el maestro. Es la causa por la cual los hombres de Dios predican la verdad tal como es dada. Porque nada puede hacer una obra maestra sino su propia palabra. Es la que hace una obra maestra, la cual es la novia del Señor Jesucristo. Entonces miramos ahora. Dice, les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, todo depende de la persona si cree. El que creyere. Miramos entonces que Él envió por todo el mundo. Ahora usted sabe que los apóstoles, o sea los discípulos, que fueron más tarde los apóstoles, ellos no pudieron llegar a todo el mundo. Pablo llegó creo que hasta España, algunos lograron pasar a Asia, pero nunca llegaron hasta aquí a las Américas. Entonces, ellos no pudieron llegar. Dios fue trasladando el evangelio. Dice el hermano Branham, como viaja el sol, así viajó también el evangelio. Comenzó en el oriente, Israel es el oriente, allá salió el sol, como el hermano Branham predicó, ya ha salido el sol o el poder vivificador, porque el sol también el hermano Branham lo tipificó por el Hijo de Dios. Entonces dice el hermano Branham en el mensaje, ya ha salido el sol. Habla de dos salidas del sol, una natural, cuando en el principio de la creación Dios colocó las semillas en la tierra, y luego lo único que hizo es que el sol saliera y que los rayos del sol pegaran donde estaba la semilla. Y cuando el sol pegó, las semillas brotaron. Hasta eso sabemos que la gente dice, ¿cómo sería? No, dice hermano Branham, dice, Dios colocó cada semilla. Y ahí en el capítulo 1 dijo, cada simiente o cada semilla produzca según su género. Pero luego viene la segunda salida del sol, y fue cuando el Señor se levantó de entre los muertos para traer vida. Pero ya no una vida botánica, sino una vida espiritual de los hijos e hijas de Dios. Entonces comenzó y fue viajando. Nosotros miramos cómo a través de las edades, en el libro de las edades o en el diagrama de la copa, cómo viene viajando por Asia, va viniendo por Europa, Inglaterra, hasta que llega a Estados Unidos.
Y cuando llega a Estados Unidos, el hermano Branham dijo, esto es lo último de la tierra. Porque a veces pensábamos, y algunos piensan que lo último de la tierra es la Patagonia, Suramérica, pero no es así. Porque si vamos a mirar los horarios, por ejemplo, nomás México hacia el sur ahorita es 1 hora menos que nuestro país. Y si vamos más hacia el norte, son otras 2 horas menos. Pero si vamos a Chile, creo que la hora ya está más adelantada que nosotros. Por eso dijo el hermano Branham cuando habló del monte del atardecer. Y estos eventos que ocurrieron, dijo, de aquí para adelante, dice, aquí es el fin del todo. Y si seguimos adelante, ya es de nuevo el oriente. Entonces todo, dice, el sol de justicia viajó hasta llegar a lo último de la tierra y ha cubierto toda la tierra. Y para poder cubrirlo, entonces, no solamente Dios envió mensajeros a través de cada edad y cada lugar fue avanzando hasta que llegó al último mensajero, que fue el 7º ángel, el hermano Branham, naciendo en los Estados Unidos. Y los grandes eventos tuvieron que ver con Arizona y estos lugares donde Dios trajo la espada, donde bajaron los 7 ángeles y todas estas cosas. Y allí en Estados Unidos se coloca el cuartel general y de ahí se ha repartido para toda la tierra como una manera de regreso de nuevo hacia el oriente. Entonces miramos, ahora no solamente el mensajero, decimos, el hermano Branham le dio 7 vueltas al mundo, pero el hermano Branham nunca estuvo en Sudamérica. Pero Dios colocó, dice, cuando miramos Isaías 53, verso 1, dice la escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entendemos por el brazo de Jehová que es un profeta. El brazo de Jehová. Pero el brazo requería de una mano. Por eso va unido. Luego esta mano es Efesios 4:11. Tenemos el extracto del hermano Branham mismo hablando en preguntas y respuestas. El número 12, conducta, orden y doctrina, el tomo 2, en el primero, en el párrafo 389. Permítanme decir algo ahora. Ustedes, hermanos, guarden esto entre ustedes mismos. Guarden esto entre ustedes mismos. Yo tengo que aclararles esto a ustedes porque ustedes son mis pastores. Ustedes son mis pastores y demás. Tengo que hacer eso y son hermanos que trabajan conmigo en este mensaje. Entonces el profeta, él requería de alguien más. El brazo de Jehová requería de su mano. Porque a cada uno lo ha colocado Dios para que fuera el agente del Espíritu Santo para hacer que el evangelio fuera extendido, expandido y alcanzase a la simiente escogida de Dios. Vamos, y alcanzamos a llegar ahora a un punto, pero quiero leer también aquí, ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al verso 20, dice la escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En primer lugar, Dios nos reconcilió a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios.
Y el primer trabajo fue Dios reconciliarnos a nosotros a través de la cruz. Pero luego, ahora que nos reconcilió, colocó en nuestras manos, dice la Escritura, el evangelio o el ministerio de la reconciliación. O sea, para reconciliar a otros con Dios. Porque el oficio o el propósito es que todos estemos reconciliados con Dios. Ese era el plan de Dios. No era el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. No era el hombre tratando de decir, Dios, yo necesito que tú me perdones. No, era Dios buscándolo. Desde el jardín del Edén se mostró de esa manera cuando el hombre cayó. Fue Dios. Usted puede ver la cosa aparentemente como contraria. Dios no fue el que falló, Dios no falló. Fue el hombre el que falló. Podemos mirar la actitud de Dios con el ser humano. Y podemos mirarnos nosotros también nuestra actitud muchas veces. Porque a veces tenemos conflicto con una persona y decimos, es que el fulano fue el que la hizo, fue el que me la hizo. Él me tiene que buscar y él me tiene que pedir perdón. Y nunca lo hacemos, porque nunca nos bajamos. Pero dése usted de cuenta, en la categoría de Dios, el grande, el más grande de todos, el supremo, el dueño de todos, y él bajándose para buscar al hombre todo vanaglorioso, lleno de orgullo, de jactancia, pensando que es alguien. Y él bajarse al grado hasta llegar a ser hombre, andar como hombre, vivir como hombre, pobre. Como bien lo dijo, los pajarillos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no podía estrenar cada vez, cada mes o cada vez que quisiera. Vea, yo conozco gente que cada 8 días están estrenando vestido nuevo. No pueden pasar un fin de año sin estrenar, una Navidad sin estrenar. Yo creo que el Señor nunca lo pudo, nunca lo hizo. Porque cuando le cobraron los impuestos no tenía dinero en la bolsa. Dijo, vaya Pedro, saque un pez y ahí ese tiene una moneda y con ese paga por ti y por mí. Porque no había dinero. Porque él llegó a bajarse a tal grado para poder reconciliar al hombre. Ahora, lo grande es que eso que él hizo, ahora lo colocó en las manos de los ministros, en las manos del creyente. Entonces dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué tremendo, ¿no? O sea, no tomó en cuenta los pecados de la humanidad. Los dejó pasar por alto. Y habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Dicen los Hechos, ¿verdad? Entonces dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, un encargo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Él colocó en nosotros ese trabajo, reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a la gente con Dios, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en su nombre, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces un predicador se convierte en el agente del Espíritu Santo, que él predica y es como si Dios predicara. Es Dios mismo hablando al pueblo. Que el pueblo, la gente lo crea, los creyentes
les he dado poder creer. Porque es igual a los días de Noé, igual a los días de Moisés. Los incrédulos le dijeron a Moisés: ¿y acaso es que solo tú tienes la palabra? ¿Acaso es que solo Dios habla por usted? Nosotros también podemos, también somos ministros. Pero sabemos cuál fue el final de ellos, porque irrespetaron a Dios al irrespetar al siervo de Dios. Bien, voy a volver de nuevo al extracto que leímos hace un momento, el siguiente, de preguntas y respuestas. Dice ahora el hermano Branham que hay algo muy importante. Dice: pero desde niño siempre supe que había un Dios. Hermano Branham dice que antes de leer la Biblia ya sabía que había un Dios, porque su primera Biblia fue la naturaleza. Y supe que algo había pasado en mi vida. Y eso es más allá de toda duda, mis hermanos. Pero déjeme decir esto, que sí vendrá un mensaje y vendrá un mensajero. Hasta allí un extracto muy favorito para los que siguen a Soto. Vendrá un mensaje, vendrá un mensajero. Yo creo que si este ha de ser un hombre, entonces será alguien que vendrá después de mí. ¿Ven? Será. Pero siempre la escritura y el mensaje hay que seguirlo. Leer la otra parte a ver qué sigue diciendo. Pero este mensaje que estoy predicando es el verdadero mensaje para este día y es el último mensaje. O sea, no hay más mensaje. Y es el último mensaje. ¿Ven ustedes, hermanos, lo que estoy haciendo? Le está hablando a todo cuerpo ministerial, toda persona que predique esta palabra. Dice: los estoy poniendo a ustedes en el mismo lugar donde yo estoy, porque ustedes están igual, tan metidos en esto como lo estoy yo. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Por eso cuando yo escuché la primera vez que se decía ministros del séptimo ángel, ¿cómo así? Porque siempre me decían: no, somos ministros del Señor y todo eso. Pero entendimos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea, había una distinción. Y podemos entender entonces en qué edad nacimos nosotros. Si hubiéramos nacido en la edad luterana y hubiésemos predicado el evangelio de Lutero, el mensaje de Lutero, podríamos decir: somos ministros de Lutero, predicamos el mensaje de Lutero. O en la edad de Wesley predicamos: somos ministros de Wesley. O en la edad pentecostal somos ministros pentecostales. Pero el profeta dice: esto es más allá de la edad pentecostal. Esta es la edad de Malaquías 4:5. Esta es la edad de la novia, la edad del séptimo ángel. Y como miramos la escritura ya cuando los días de Elías, a ver, cuando hablamos de los cuervos decimos: no, los cuervos representan algo feo, algo, ¿verdad? Pero ahí encontramos que aquellos cuervos, dice el hermano Branham en el mensaje, creo que es Religión de Jezabel, dijo: aquellos cuervos son el ministerio que le traían a Elías. Allá en lo literal le traían carne y pan en la mañana, y en la tarde le traían a Elías para sostenerlo. Y dice: hoy esos cuervos son los ministros que sostienen viva la voz de Elías. Porque no hay otra manera. Voy a llegar aquí a una partecita y creo que
trataremos de ir cerrando. Creo que ya se acabó el tiempo. Preguntas y respuestas del año 54. Dice el hermano Branham: el hombre tiene que tener un líder. Y el líder es el Espíritu Santo. El líder es el Espíritu Santo. Pero sigue hablando. Y el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles, después de eso profetas, y así lo demás. No hace mucho alguien me dijo: hermano Branham, no necesito que nadie me enseñe. Cuando el Espíritu Santo venga, no necesitaremos a nadie que nos enseñe. La Biblia dice que no necesitaremos que se nos enseñe. O sea, eso dijo un personaje. Y podríamos tomar la escritura que dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él os va a enseñar todas las cosas. Y no, ya que el Espíritu Santo me enseñe, que venga una palomita y me enseñe, que venga esto y es el Espíritu Santo que me enseña. Pero sigue diciendo el hermano Branham: entonces le dije yo. O sea, el hermano Branham le responde a esa persona que le estaba diciendo: no necesito que nadie me enseñe. Entonces le dije yo: ¿por qué el mismo Espíritu Santo puso en la iglesia maestros? Él puso a la iglesia en orden. Allí lo tiene usted. Necesita tener maestros. Correcto. Él dice: si esa iglesia no tiene apóstoles, no tiene pastor, es una iglesia sin orden. Porque Él puso en orden a la iglesia. Pero cuando dice: pero en cuanto a enseñanza escritural, se necesita el ungimiento del Espíritu Santo, correcto. Dios ha puesto a la iglesia en orden por apóstoles y profetas y dones de sanidad, milagros y demás. Él puso a la iglesia en orden y puso maestros y demás para guiar y dirigir a su iglesia. Y en esta mañana, como ya lo hemos dicho, Jesús está en la tierra como su cuerpo. Y como su cuerpo se mueve, Él se mueve con Él. Es como una sombra que se refleja en la tierra. Usted dirá: gloria a Dios. La Biblia dice que una vez que el Espíritu Santo ha venido, no necesitamos maestro. Él mismo es el maestro. Oh, hermano, ¿cómo puede usted ser tan lento para leer la escritura? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia? Usted dice: yo no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu Santo me enseña. Él lo hace a través de un maestro. Él puso maestros en la iglesia. Hay mucho que hablar, pero voy a cerrar aquí con uno que quiero llegar. Dice: el hombre no puede hacer nada, es Dios en el hombre. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ahora, mientras que un pámpano esté en la vid, él lleva el fruto de la vid. Ahora, Dios siempre usó al hombre como su agente. Y quiero mirar, pensé que estaba en ese, pero hay una parte, hubieron varios lugares donde el hermano Branham dijo, entre esos, creo que es en el mensaje Dios ocultado y revelado en la simplicidad. Sí, aquí dice: Él nunca ordenó las denominaciones, ni tampoco grupos de hombres, pero ordenó que el hombre predicara el evangelio. No ordenó máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres angelicales, sino que ordenó al hombre. Y cuando trajo liberación para su pueblo, mandó un simple ser humano, nacido de una familia sencilla, que eran esclavos,
¿Qué Dios tenemos nosotros desarrollándose en la simplicidad? Por eso el hombre es el agente de Dios. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, le damos gracias al Señor por ello. Dios siempre tendrá, mientras tenga su evangelio en la tierra y su novia, siempre tendrá alguien predicando la palabra. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, por esta oportunidad que nos ha dado de hablar estas pocas palabras, Señor. Y poder ver que tú nunca cambias, tú sigues siendo Dios y sigue utilizando al ser humano, no a cualquiera, sino a los que tú hayas llamado para que fueran tus siervos, para que fueran apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para que hayan, Señor, dones de sanidad, para que haya dones de milagros y todo, Señor, ser colocado en su iglesia, para así perfeccionar a su iglesia, Señor, y vestirla para ese gran encuentro con Jesús. Gracias, ponemos todas estas cosas y nuestras vidas en esta hora y el servicio que continúa, en el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos, para tu gloria. Amén. El Señor les bendiga.